Aprendiendo en casa. Niños y niñas, todos ustedes, bienvenidos a Aprendiendo en casa. Hoy lunes 19 de octubre, bueno, empezamos una nueva semana. Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Nuestra actividad principal para el día de hoy, narramos distintos casos de la actividad física y alimentación. Vamos a ver ahora sus consecuencias y causas, ¿sí? Con esta actividad, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a narrar a nuestros familiares casos relacionados con la actividad física y la alimentación para analizarlos y vincularlos con acciones de nuestra vida cotidiana. Si bien nuestra actividad es narramos distintos casos de la actividad física y la alimentación, vamos a ver qué nos genera estos malos hábitos, como por ejemplo el sedentarismo, que es un problema, ¿no? Que lamentablemente viene haciendo daño a la humanidad. Y la alimentación inadecuada, sobre todo la comida chatarra, ¿no? Como decimos. Y asimismo, la escasa actividad física que hacemos, casi nada, ¿no? Por ello, ¿cómo afecta a nuestro desarrollo no tener buenos hábitos? Es un problema que nosotros observamos de muy cerca. Si no realizamos actividad física, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre cuando no descansamos lo necesario? ¿No? Y asimismo, si no nos alimentamos adecuadamente, ¿qué ocurre? Son diversos casos que presentamos, ¿no? Estos malos hábitos. Después de la reflexión anterior, leamos el texto, los casos de María. Acá tenemos el caso de María, el caso de Luis, ¿no? Y el caso de Ana. María es una niña de 10 años, Luis es un niño de 12 años y Ana es una niña de 13 años, ¿no? Cada uno tiene su propia realidad en tiempos de pandemia, ¿no? Porque obviamente a los jóvenes y a los niños les gusta bastante la actividad deportiva, pero ¿qué sucedió en estos tiempos de pandemia? Vamos a analizar, por lo que te invitamos a hacer lectura, sobre todo minuciosamente y subrayes las partes principales de estos textos. Bien, después de haber hecho lectura, ahora veremos cada caso, que es una breve historia de Luis, María y Ana, ¿no? Vas a copiar este recuadro que te presentamos, ¿no? Donde, por ejemplo, el caso 1, ¿no? Que es de María, el caso 2, que es de Luis, y el caso 3, que es de Ana. Vas a tener que copiar aquí lo que es ¿no? El inicio, el nudo y el desenlace en cada recuadro. Reconocer en el texto narrativo que estos están constituidos con una serie de acciones y hechos que tienen una secuencia, sobre todo temporal, ¿no? Entonces, tú tienes que ir reconociendo el inicio. Ustedes saben, narra personajes, puede ser personajes principales, personajes secundarios. Asimismo, el lugar, el espacio donde ocurren los hechos, el tiempo en qué momento de la historia se desarrolla. Y finalmente, ¿no? Tenemos que ver también las circunstancias en el contexto en el que se presenta el caso de cada estudiante. ¿De quiénes vamos a ver ese caso? Vamos a ver el caso de María, ¿no? El caso de María, el caso de Luis, el caso de Ana. Entonces, estos tres vamos a, después de haber hecho lectura, el texto que se te ha presentado, vas a tener que presentar o copiar en cada recuadro el inicio de María, el inicio de Luis y el inicio de Ana, ¿sí? En cada uno de ellos. Esto debes desarrollarlo en tu cuaderno. Bien, entonces, como ya hemos indicado que ya han hecho lectura ustedes de los tres casos, ¿no? Entonces, ahora nos ha pedido que ustedes tengan que trasladar esa información, el principio, mejor dicho, el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? En el recuadro que nos ha presentado. Aquí les presentamos ya
como una ayuda para ustedes, ¿no? El caso de María, ¿cuál es su inicio? Por ejemplo, María tiene 10 años, le gusta ir a la escuela a aprender con sus amigos, ¿no? Sobre todo le gusta a él jugar en ajedrez y así unas ciertas actividades. Todo esto corresponde a inicio, porque narra los personajes, pueden ser personajes principales, habíamos dicho, también secundarios, el lugar, el espacio, donde ocurren los hechos, ¿no? El tiempo, en qué momento de la historia se desarrolla y finalmente las circunstancias o el contexto, como decimos también, ¿no? En que se presenta cada caso de los estudiantes. El caso de Luis, el caso de Ana. Te hemos ayudado ya aquí el recuadro para que puedas copiar a tu cuaderno y lo puedas reconocer a través del texto que has leído hasta dónde corresponde el inicio o contexto. ¿Ya? Y de acuerdo a las características que se te ha indicado. ¿Sí? Entonces es una ayuda para ustedes para que ya puedan pasar a sus cuadernos lo que nos pide los casos de María, Luis y Ana. Continuamos entonces, acá tenemos el nudo, la descripción del problema, ¿no es cierto? Se desarrolla ahí todos los hechos que han suscitado con el caso de María, el caso de Luis, porque sabemos que a María le gusta bastante el ajedrez, ¿no? Es una actividad deportiva mental, pero cuando se desarrolla o se traslada de un lugar a otro lugar para poder compartir esa actividad deportiva, y así Luis también como por ejemplo le gusta el deporte del fútbol. Y Ana, que le gusta bastante el vóley y es representante de su colegio, pero sin embargo no pueden en estos tiempos de pandemia. ¿Qué sucedió con cada uno de ellos? Por eso es que está muy preocupada María, porque ya manifiesta que le duele la espalda y así una serie de problemas que presenta. Y asimismo que el niño Luis, ¿no? También ya no juega y se encuentra muy cansado, solo tiene ganas de ver la televisión. Es algo raro, ¿no? Todo es que ha subido de peso, siempre está pensando en comer y en comer, ¿no? Entonces, mire, ¿qué sucedió con Luis? ¿Qué sucede con Ana también? Entonces, en estas últimas semanas ha hecho pocos ejercicios, dice el caso de Ana, y también se encuentra con un sobrepeso, ¿no? Entonces, sus padres temen que se agrave su diabetes, porque ella sufre de un mal. Entonces, aquí están los hechos que suscitan, ¿no? De cada caso. Entonces, ya tienes también ya tu nudo de María, Luis y Ana, que también lo puedes transcribir o pasar a tu cuaderno, que es una ayuda para ti. Bueno, vamos a ver también la última parte, que es el desenlace a los casos, ¿no? Son preguntas para llegar, dice, a una solución. Claro, aquí hay una serie de preguntas a los hechos que han suscitado, ¿no? ¿Qué puede hacer María para dar solución a su problema de sedentarismo? Claro, ha presentado un caso de sedentarismo. ¿Cómo podría ayudar su mamá en estas circunstancias? Ah, ese es el desenlace. Y de Luis, ¿por qué no subirá de peso? Mira, pese que él come y come, no sube de peso, dice. ¿Significará que está bien de salud? ¿Creen? ¿Qué podría hacer para tener más ánimo y energías? Porque él ya no tiene energías, ¿no? ¿Cómo podría ayudarlo su abuelito? Porque generalmente vive con su abuelito, ¿sí? Y ahora el abuelo, por complacerle, le compra una serie de alimentos que no da beneficio le hace, ¿no? Y el caso de Ana. ¿Qué debería hacer Ana para dar solución a su problema? ¿Cómo podrían ayudarle sus padres? Porque ella sufre de un mal, ¿no? Un mal congénito probablemente que es la diabetes, pero ella ha sabido controlarla inicialmente cuando no había pandemia con la actividad deportiva, pero en tiempos de pandemia dejó hacer la actividad. Bueno, entonces, este es también el desenlace, que también lo vas a copiar a tu cuaderno y también es como un medio de ayuda para que no estés perdiendo mucho tiempo, pero sí analiza, contextualiza con tus textos de qué lugar, a qué lugar corresponde el inicio, el nudo y el desenlace, ¿ya? Y como también reflexiona sobre la base de estas preguntas, ¿no? ¿Cuál de los casos te llama más la atención y por qué? ¿Cuál de los casos? Tú tienes que explicar acá ese hecho, ¿no? ¿Y por qué? También, ¿cuál de los casos te parece más crítico y por qué? Obviamente, entre los tres casos son casos muy similares, pero tienen diferentes acciones, ¿no? Diferentes hechos que lamentablemente a uno le perjudica más que a otro, ¿no? ¿Qué acciones de tu vida
también, ¿qué acciones de tu vida cotidiana se parecen a las descritas en los casos? Claro, tú tienes que contrastar, comparar cada uno de esos casos con tus hechos, con tus casos que te está sucediendo a ti. Entonces tienes que escribir ahí también. Asimismo, ¿qué tendrías que hacer para brindar recomendaciones a María, Luis y Ana? ¿Qué tendrías que hacer? ¿No? Claro, viviendo esa experiencia, tienes que hacer tus recomendaciones a María y a Luis y Ana. Muy bien. Continuamos. Vamos ahora a la planificación de la narración, porque recuerda que estamos conociendo estos casos para luego narrarlos, ¿no? A nuestros familiares y juntos analizarlos y vincularlos con acciones de nuestra vida cotidiana, porque obviamente cada hecho tienen que ir ustedes vinculando con el caso de papá, con el caso de mamá, del hermano, relacionado a los tres problemas, ¿no? Entonces, para ello vas a planificar, ¿no es cierto? Tu narración oral. ¿Cómo va a ser tu narración oral? Escribirás a estas preguntas y responderás. ¿Para qué planificaré la narración de los casos? ¿Para qué? Ah, entonces tienes que dar a conocer para qué vas a planificar la narración de los casos. Supongo para que des a conocer los hechos suscitados con los dos casos, con los tres casos. ¿A quiénes? Entonces, ¿no? Eso tienes que planificar. En la otra pregunta, en líneas generales, ¿de qué tratan los casos? Cada caso son diferentes. Entonces tú tienes que especificar el caso de María, de Luis y Ana, ¿no? ¿Qué casos les ha sucedido? Entonces tienes que ir preparando. ¿A quiénes les voy a narrar estos casos? Claro, ¿no? ¿A quiénes tienes en casa? ¿A quiénes vas a narrar? Entonces, a quienes también vas a dar a conocer y para que así puedas compartir y contrastar los hechos, ¿no? ¿Dónde realizaré la narración? Ah, también escribirás eso. Es una planificación a la narración oral que vas a hacer. ¿Por qué? Porque nuestra meta es narrar. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Muy bien, pero como vas a vincular cada acción con tu familia y tu vida cotidiana, ¿qué cosa es vincular? O sea, vas a relacionar, ¿no? Tu vida, te está pasando a ti o está sucediendo con tu familia, con cada uno de ellos, vas a tener que relacionarlo, ¿no? Por ejemplo, la actividad de María, Luis y Ana. Por ejemplo, ¿quién es más deportista? ¿Quién es menos deportista? ¿Quién adquirió hábitos de alimentación perjudiciales también, ¿no? En cada uno de ellos. ¿Quién no está llevando un buen plan de dieta? ¿Quién tiene problemas de salud de diagnóstico? Eso vas a tener que organizar tus ideas, ¿no? Al organizar tus ideas, entonces organiza la secuencia de tu narración oral. Acá vas a organizar. ¿Con qué propósito narrarás los casos a tus familias? Acá escribes. ¿Con qué propósitos? Se supone que cada historia, cada hecho, tiene un propósito, ¿no? Para evitar que no caigan en el sedentarismo, ¿no? En no comer adecuadamente o por no practicar el deporte. Entonces, es uno de los propósitos que hay que establecerlo bien claramente. ¿En qué orden narrarás los casos? Primero, segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente. ¿Qué va a ser primero? ¿Qué va a ser segundo? ¿Qué va a ser tercero? ¿Qué va a ser cuarto? Tienes que ordenar tus ideas, ¿ya? Tienes que ordenar tus ideas para poder narrar. Como también, ¿cómo dirías en pocas palabras de qué tratan los casos? Claro, tienes que hacer un resumen de de cada historia, ¿no? Para que así podamos establecer una comprensión más práctica con cada uno de nuestros actores, para que así nuestros oyentes, quienes van a ser papá, mamá, hermanos en casa, nos puedan comprender con mucha facilidad. Entonces hay que hacer un resumen. ¿Qué preguntas harás a tus familiares para que reflexionen sobre los casos? Pueden ser las mismas que utilizaste para reflexionar. Claro, entonces aquí es necesario que tú a tus familiares hagas las interrogantes en base a los hechos que suceden y de manera que ellos puedan aportar también con buenas ideas, ¿no es cierto? Para que inicies a narrar, nos dan algunas recomendaciones que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Dice que tenemos que mostrar empatía y respeto por la historia que contarás en cada uno de los casos, ¿no? El caso de María, el caso de Luis y Ana.
Recuerda que compartirás los casos para profundizar sobre la problemática que presentan. Por ello, expresa una actitud de interés sobre la narración y lo que podría opinar o recomendar tus familiares. Bueno, obviamente tienes que impactarles a ellos, ¿no? Para que podamos ellos tomar interés sobre todo la narración que estás haciendo, ¿no? Esos cuentos o ese texto narrativo, ¿no? Como también emplea un lenguaje coloquial. ¿Qué es un lenguaje coloquial? Un lenguaje amical, o sea, de amigos, de padre a hijo, con mucha confianza, ¿no? Asimismo, un volumen de voz adecuado y exprésate con claridad, o sea, trata de pronunciar tus palabras muy claras, ¿ya? También apóyate en tus anotaciones. Es necesario que tengas unas anotaciones, ¿no? Para que así no se te olvide la secuencia. Si crees que es necesario, léelas con anterioridad, subraya las ideas más importantes que deseas transmitir. Es un medio de ayuda a través de tarjetas, ¿no? Que puedes hacer. Bueno, anota algunas opiniones y recomendaciones de tus familiares, claro. Obviamente el papá, mamá dice, va a hacer algunas recomendaciones y anótalos. Y anótalos tú, ¿no? Para que podamos más adelante seguir trabajando con estos hechos y podamos coparticipar. También motiva el intercambio de ideas a partir de la narración de los casos, siempre en un ambiente de amabilidad y confianza. Muy bien, hay que motivar, claro que sí. Continuamos. Una vez que hayas hecho la narración, tienes que pasar a reflexionar sobre cómo te fue la narración oral, cómo les has narrado a tu papá, a tu mamá. ¿Eh? Aquí hay unos criterios para evaluar la narración de los casos, ¿no? Como por ejemplo, ¿comuniqué mis ideas con respeto, sin salirme del tema? ¿Sí o no? Bueno, tú puedes evaluarte aquí. ¿Utilicé un volumen de voz apropiado? ¿Me expresé con claridad? Respeté la secuencia de narración que había planificado, claro, porque habías hecho una planificación, has hecho una secuencia, ¿no? ¿Qué hice primero? ¿Qué va a ser segundo? ¿Qué va a ser? Has ido respetando eso. Me apoyé con los apuntes para exponer mis ideas y los utilicé cuando surgieron dudas o inquietudes de mis familiares. Claro que has hecho unas anotaciones en unas tarjetas léxicas, la cual te ha permitido para ordenarte y no te olvides las ideas, ¿no? Escuché con atención la intervención de mis familiares, claro que ellos participan también, entonces te harán preguntas o te darán algunas recomendaciones sobre la narración. Respeté mi turno de intervención. Ah, claro, porque ellos también van a participar. Entonces, de manera que tendrás tu turno también. Tomé nota de algunas opiniones o recomendaciones de mis familiares. Claro, eso también tienes que tomar en cuenta. Por eso es necesario anotar cada recomendación que dan nuestros padres o nuestras personas mayores o con quienes estamos dialogando ahí, ¿no? Entonces, y asimismo, finalmente, narré cada caso respetando la secuencia temporal, inicio, nudo y desenlace, claro, tienes que respetar. Tú no puedes empezar por el desenlace y después hacer inicio y terminar con el nudo. No, tiene que haber un orden. Tienes que darle un inicio, ¿no? En el inicio hablarás de las personas, quienes están participando, qué características tiene, todo eso, ¿no? En el nudo ya tendrás que hablar de la parte más fundamental, qué le sucedió a cada caso. Y el desenlace, ¿cómo? ¿No? Ocurrió. Entonces, si has cumplido con cada uno de ellos, bueno, pues te pondrás sí. Y si no has hecho completo, algunos no, algunos sí. Bueno, es depende cómo has venido desenvolviéndote y preparándote sobre la narración oral. Ya estamos llegando a la parte final. Siempre es una parte fundamental con tu familia. Finalmente recoge algunas sugerencias sobre cuál de los casos sería interesante seleccionar para proponer un plan de vida saludable. Muy bien. Tenemos que proponer un hecho para que poder mejorar, ¿no? Entonces, socializar con la familia. Como has hecho tu narración, entonces tienes que acoger algunas sugerencias, que es muy importante, ¿no? Y finalmente, reflexionar. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo narrar casos relacionados con la actividad física y la alimentación y el sedentarismo, ¿no? Que es un problema? ¿Cómo lo hice? Tienes que hablar acá. ¿Qué se me hizo fácil? ¿Qué me fue difícil y por qué? Hay alguna parte de repente probablemente se te eche un poco complejo, ¿no? Entonces tienes que decir por qué. ¿Qué tendré en cuenta la siguiente vez que deba narrar casos similares? Sabemos que vamos a continuar, entonces ya tendrías que mejorar tu narración en lo futuro, ¿no? Más adelante.
Y llegamos a la parte final. Muy bien. Nuestra actividad ha sido narrar distintos casos de actividad física y alimentación. Nuestros familiares, casos relacionados con la actividad física y la alimentación para analizar y vincularlos con acciones de nuestra vida cotidiana, ¿no? Muy bien, una vez más, muchísimas gracias por haberme permitido ingresar a cada uno de esos hogares y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Chao.